Hola, muy buenos días. Pues ya estamos en vivo a través de la página Feria del Libro Morelos 2020 y nos da muchísimo gusto continuar con estas actividades, en esta ocasión por parte de el Colegio de Morelos, que hemos participado activamente en esta feria y el día de hoy tenemos una charla literaria que se llama Bandoleros en la historia literaria de Morelos y para ello nos acompaña la doctora Wendy Morales Prado. Bienvenida, Wendy, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Sí, pues obviamente además de pedirles y sugerirles que sigan todas las actividades que ha habido, ojalá nos puedan acompañar durante los próximos minutos, casi una hora, que vamos a estar aquí escuchando a la doctora Wendy con esta interesante charla. Y les voy a leer rápidamente la semblanza de Wendy Morales para que la conozcan y para que nos puedan seguir. Recuerden que tenemos la opción de los comentarios a través de Facebook y que por ahí nos pueden enviar cualquier duda o comentario que tengan. La doctora Wendy Lucía Morales Prado es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, es maestra en letras mexicanas y licenciada en lengua y literatura hispánica, aprobada con menciones honoríficas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora de español como lengua extranjera por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio de Morelos y como encargada del despacho de difusión en la misma casa de estudios. Fue investigadora de proyecto en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México en el proyecto Catálogo de Textos Marginados Novohispanos, siglos XVI al XIX, y fue colaboradora para la comisión editorial en la Academia Mexicana de la Lengua. Y como les decía, pues esta charla que hemos titulado Bandoleros en la historia literaria de Morelos, que ya les dará una idea de qué va a ir todo esto, que por supuesto será muy interesante, con alguien que es experta en el tema. Bienvenida, Wendy, y pues adelante, te escuchamos. Muchas gracias por la presentación, Efraín. Pues es un verdadero placer para mí hablar de este tema ante el público morelense, un tema que de alguna manera ha tenido una repercusión importante en el Estado, en este Estado que es tan joven, ¿no? Que se formó en el siglo XIX más o menos. Y bueno, el vandalismo aquí en el Estado de Morelos está representado a partir sobre todo de tres novelas, ¿no? Tenemos El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, tenemos Los Plateados de Tierra Caliente, que fue escrita bajo el seudónimo de Perroblillos, pero que pues, el autor es anónimo, y también tenemos la historia del vandalismo en el estado de Morelos, de Lamberto Popoca y Palacios. Entonces, esto nos habla de que hay una presencia muy importante del fenómeno del vandalismo y del bandolerismo en el estado. Y no solo en el estado, sino también en las diferentes poblaciones que tiene el estado de Morelos. Bueno, yo lo que quería decir también era que este tipo de narraciones acerca de personajes temerarios y arriesgados pertenecen de alguna manera a la literatura hispánica, ¿no? Ya tenemos esa larga tradición de los romances de cordel, de los pliegos de cordel, que también cuando trataban de materias de aventuras, de materias de hombres bravos y arriscados, de contrabandistas y guapos, ojo guapo, no necesariamente era bien parecido. Bien parecido es una manera de llamarle al guapo, pero el guapo también quería decir bribón, granuja, temerario, pendenciero, y también los pendencieros y perdonavidas eran otro tipo de bandoleros que había, ¿no? Entonces, se cantaban sus hazañas, por decirlo de alguna manera, en los pliegos de cordel, que eran esta especie de folios o papelillos que eran exhibidos sobre una cuerda, y así como si fuera un tendedero de papelillos de periódico, estaban a la venta y la gente los compraba. Ahora, la gente los leía, eran así como un periodiquito particular, ¿no? Como los periodiquitos actualmente que hay en algunas colonias, pero también ese tipo de romances se les llamaba vulgares porque los cantaba la gente, tenían mucho atractivo, mucha aceptación entre las personas, y también se les decía también romances de ciego, porque había rapsodas que eran ciegos, que estaban por ahí en las esquinas, y que a cambio de algunas monedas contaban la aventura del bandolero fulano de tal, que su última aventura fue hacer un asalto en la ciudad de Cuernavaca, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese atractivo por los bandoleros,
por estos hombres arriesgados y demás, descripciones truculentas y minuciosas, era para traer la curiosidad al máximo, ¿no? De ello nos habla Julio Caro Baroja en este libro muy famoso que se llama Ensayo sobre la literatura de cordel. Nos habla, por ejemplo, de un tal Juan Portela, y los títulos eran así como Nuevo romance en el que se declaran los robos y asesinatos que ha cometido el valeroso Portela en las inmediaciones de Córdoba. Y este tratamiento muy ambivalente entre si efectivamente eran bandoleros, pero tenían, pero bueno, eran guapos, a veces tenían cierto código de honor, a veces resultaban incluso más honorables que las mismas figuras de autoridad. Entonces, un tratamiento muy seductor, sobre todo del personaje principal, ¿no? Muy seductor de las multitudes. Entonces, bueno, tenemos esa gran tradición de la cultura hispánica en las ciudades españolas. Esto sucedía más o menos pues desde el siglo de oro, pero aquí en Nueva España tenemos un antecedente muy interesante, que es el de Patricio Antonio López. Resulta que ya desde la segunda mitad del siglo XVII, el bandolerismo era algo impresionante en Nueva España. O sea, estaba lleno de bandoleros. Hacia el siglo XVIII ya Nueva España estaba infestada de bandoleros y ya no les importaba que los castigaran, por ejemplo, con hierros candentes, que era uno de los castigos que se les hacía a los bandoleros. Ya no les importaba nada y eran verdaderas cuadrillas de hombres de 20, 30, hasta 50 bandoleros que bajaban desde los montes a asolar pues los pueblos, ¿no? A asolar las comunidades, a llevarse a las muchachas, a robar, a asaltar, a agredir, etcétera, etcétera. Entonces ya los virreyes verdaderamente no sabían qué hacer. Entonces ya desde 1715, el Marqués de Valero, el virrey Marqués de Valero, ya le dice de plano Felipe V que tome las medidas necesarias para agarrar a los bandoleros. Entonces lo que se les ocurre es crear la acordada, que era una especie de mecanismo de justicia ambulante, ¿no? En el que unos hombres del pueblo se juntaban, que tenían capacidades dadas de manera express para eso, se juntaban, todos iban a caballo y cazaban a los bandoleros. Entonces tenían la facultad de hacer juicios sumarios para condenar y ejecutar a los delincuentes ahí mismo. Entonces, pues eran verdaderas matanzas, ¿no? Eran de mata a los que encuentres y no permitas que bajen a robar nuevamente. Entonces, uno de esos jueces capacitados para establecer este tipo de acciones fue Miguel Velázquez Lorea, que era un juez. Y era una persona honorable que había nacido en Querétaro y demás. Entonces, en el siglo XVIII tenemos la acción de este juez, que fue muy querido por la sociedad porque lo tenían como un auténtico defensor. Pero, y aquí está lo interesante, hay un personaje que estaba trabajando con el juez Velázquez Lorea, que era un cacique del Valle de Antequera, nada menos que un poeta zapoteco que se llamaba Patricio Antonio López. Y Patricio Antonio López, ¿qué hacía? Pues cantaba las glorias del juez, pero cantaba también la historia de los bandoleros de ese momento. Y una vez más tenemos ese tratamiento ambivalente en el momento de componer los romances de Patricio Antonio López. Este poeta zapoteco que prestó sus servicios como intérprete traductor para cuando los bandoleros hablaran alguna lengua indígena, publicó sus romances, publicó uno en 1723, 1724, y bueno, él pintaba, por ejemplo, las aventuras de un tal Miguel Cerón, que entre otras características tenía que era un mozo osado, bien parecido y enamoradizo, ¿no? Ese esquema de guapo, parrandero y jugador que todavía encontramos en las canciones, bueno, pues también ya estaba presente en la figura de los bandoleros desde el siglo XVIII. Y decía aparte
que era un joven guapo que pertenecía a la nobleza indígena y lo pinta como un verdadero Adonis texcocano. O sea, era un tipo indígena, pero muy guapo, ¿no? Y dice que él era un desmesurado joven, Perseo de indianas medusas del suelo texcocano Adonis. Entonces era un joven muy guapo que por azares del destino se empezó a vincular pues con criminales, con asaltantes, con bandoleros. Pero ya tenemos este perfil de un muchacho que tal vez lo que le faltó fue un mejor contexto, una mejor educación, etcétera, etcétera, pero en realidad hay una figura muy seductora que pinta Patricio Antonio López de este personaje. Entonces, aquí en Morelos tenemos esas 3 novelas que yo había comentado anteriormente, pero en Morelos la cuestión cambia un poco, porque si bien ya teníamos novelas de bandoleros desde antes, y está ahí Los bandidos de Río Frío, por ejemplo, tenemos un carácter distinto. El bandolero en Morelos adquiere un carácter fundacional del México moderno, ¿no? A partir de que la situación de México es convulsa, es realmente muy difícil y hay tantas luchas intestinas como sucedió en el siglo XIX, vemos personajes que se rebelan contra una autoridad corrupta y déspota, en muchas ocasiones, ¿no? Y en otra, simplemente son personas que equivocaron el camino, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la historia del vandalismo en el estado de Morelos, de Lamberto Popoca y Palacios, tenemos el caso de Salomé Plasencia, que es un bandolero muy guapo, güero, muy bien parecido, que tiene un código de ética, que aparte lidera a toda la comarca de bandoleros, por aquí por la región de Morelos, y que conoce, porque hay un pretendiente por ahí de una chica muy guapa y se la quiere robar, pero como no tiene ahora sí que no tiene los arrestos suficientes para robársela, le dice a Salomé que se la robe por él, ¿no? Y que se la vaya a dejar a su casa. Entonces, cuando Salomé va por la chica, se da cuenta que es una chica muy guapa, le gusta mucho y tiene un nombre inolvidable, ¿no? Se llama Omobona Merelo. Entonces, Omobona, pues también le gusta a él, pero él le dice, mira, a mí me dijeron que yo te robara, pero yo perfectamente, digo, me caes muy bien, estás muy guapa, si quieres yo no te robo, ¿no? Pero si este señor Eufemio Ábalos ya me pagó para que yo te robe, pues le puede pagar a cualquier otro. Entonces, pues mejor vete conmigo, ¿no? Y yo pues te voy a proteger. Entonces Omobona lo consulta con su mamá y ellas resuelven que lo más seguro, pues sí, es irse con Salomé Plasencia porque verdaderamente no hay autoridad que pueda valer en ese momento. Entonces Omobona, a partir de ese momento, se hace la compañera sentimental de Salomé Plasencia y el amor de ellos, de alguna manera la relación de ellos, sirve como marco narrativo a las demás aventuras que se van sucediendo entre los plateados y después se oponen a los catrines y demás. Pero tenemos ese prototipo de bandolero que incluso tiene ese código de ética, ese código de honor, que precisamente en un momento tan difícil es tan necesario para la gente, para la población. En el caso del Zarco es algo muy distinto, porque como bien sabemos, Ignacio Manuel Altamirano tenía un proyecto educativo muy particular. Entonces, tenemos que si las grandes parejas del romanticismo son el duque y la duquesa, los príncipes, los nobles que estaban en el castillo alemán a las 8 de la noche contando cuentos de misterio, él dice no, o sea, la cuestión del romanticismo literario, él la aterriza en Yautepec. Un Yautepec que a él le parece un verdadero paraíso oriental por el aroma de los cítricos, de los limones y de los naranjos de Yautepec. Entonces él ubica ahí a una joven
que se llama Manuela, que vive con su madre, y que es la joven más hermosa de Yautepec. Y esa joven está enamorada del Zarco, que es un bandolero también guapo, ¿no? Porque, ¿por qué no? Él es guapo, es güero, y pues siempre fue una persona que le gustó la vida fácil, vamos a decirlo así. Porque pudo haber hecho las cosas de una manera honorable, pero no quiso. Le hizo más fácil buscar su destino en el bandolerismo. Entonces él es también el gran dirigente de los plateados, y a él se contrapone la figura de Nicolás, que es un herrero de la hacienda de Atlihuayán, que está enamorado de Manuela. Pero Manuela, cuando nota que pues sus características físicas son indígenas y que a ella no se le hace nada agraciado, lo ve con bastante desprecio y dice Altamirano que hasta con asco. Entonces, Manuela rechaza una y otra vez a Nicolás, a pesar de que Nicolás es un hombre resuelto, honorable, trabajador, y le ofrece un buen destino a Manuela, pues Manuela no lo quiere. También está por ahí Pilar, que es la ahijada de la mamá de Manuela. Pilar es una joven mestiza, a veces ponen ahí que tiene rasgos indígenas, pero más bien es una joven morena, mestiza. Altamirano toma a sus personajes como la pareja típica que puede encontrar uno en un pueblo de Yautepec. Un hombre humilde, de ascendencia indígena, pero trabajador, sincero y altivo. Es decir, que no baja su mirada ante una persona autoritaria y ante una persona grosera, ¿no? Que siempre se maneja con orgullo, con dignidad, con altivez, dice Altamirano. Entonces, pues, Nicolás en un principio no se fija en Pilar, porque sus ojos están puestos en Manuela. Pero cuando se da cuenta que Manuela no le importó nada y se va con el Zarco, simplemente huye con él porque ya le tocaba consolidar su amor con él. En ese momento, Nicolás empieza a despreciar a Manuela, porque dice, no es posible, una mujer de su casa, una mujer honrada, no hubiera hecho tal cosa, etc. Entonces, todos quieren recuperar a Manuela, pero en este encuentro y desencuentros de si recuperan a Manuela, de todos los problemas que siguen causando los bandoleros, finalmente Manuela, cuando llega a la guarida de los plateados, ve que es un lugar casi la antesala del infierno, ¿no? Entonces se le hace un lugar tan bajo, tan nefando, tan terrible, que empieza a despreciar al Zarco, ¿no? Al que tanto amaba en un principio, y empieza a decir, ¿cómo no correspondí a Nicolás? A ese herrero de Atlihuayán, de ascendencia indígena, que me quería y me quería bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en un momento dado hay una situación de riesgo ahí con Nicolás, y Nicolás se da cuenta que Pilar empieza a llorar por él y que empieza a padecer por él. Entonces dice, bueno, pues ella no es tan fea. Y ella sí es una mujer honesta, es una mujer honrada, es una mujer que realmente merece mi amor. Entonces, bueno, se las ingenia para hablar con Pilar y proponerle matrimonio. Y Pilar está feliz, porque ella realmente sí ve todas las ventajas que tiene Nicolás como un hombre bueno, honrado, etc. Entonces, definitivamente Manuela nunca abandona a su pareja, al Zarco, aunque lo desprecia, y el Zarco, cuando se da cuenta de que Manuela empieza a tener cierta preferencia por Nicolás, decide matarlo. Pero no lo puede matar en la batalla porque se le interpone Martín Sánchez, que lo mata y lo deja colgando de un árbol, ¿no? Y ahí termina la vida del Zarco. Y Manuela, bueno, termina como una mala protagonista de novela romántica, termina verdaderamente gritando, enloquecida, y gritando, así diciendo, te hubiera preferido a ti, me hubiera quedado contigo,
no sé qué estoy haciendo aquí, siguiendo al Zarco, etcétera, ¿no? Verdaderamente enloquecida. Entonces, digamos que el mérito de Altamirano, que pinta a los bandoleros de una manera totalmente negativa, aquí sí no hay ninguna concesión, está puesta en esta pareja de Yautepec. Pero, y esto es muy importante, como interés narrativo, finalmente, tenemos a la muchacha bonita que fue robada por un bandolero. La historia entre el indígena Nicolás y la mestiza Pilar aparece como en un segundo plano, que después, a partir de que nos repiten que son personas honradas, virtuosas, honorables, va tomando relieve. Pero en un principio, el gran atractivo narrativo que tiene Altamirano es el bandolero guapo, joven, temerario, que se roba a la muchacha, ¿no? Entonces, ese es el gran motor narrativo que nos permite seguir avanzando a lo largo de la novela. Una novela breve, pero que ha sido característico, sobre todo, para situar el romanticismo y los valores del romanticismo en Yautepec, ¿no? Ya no en Alemania, ya no en Inglaterra, ya no en el Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer, sino en la tierra de Yautepec, demostrando que de alguna manera los grandes valores y los grandes motivos del romanticismo también pueden celebrarse en México, en Cuernavaca, con una pareja de un indígena y una mestiza, ¿no? De hecho, Pilar la describe como una de tantas mujeres que uno puede encontrar, una de tantas jovencitas que uno puede encontrar en la calle de Yautepec. De manera que este tipo de personajes son muy atractivos y adquieren un carácter fundacional, porque actualmente todavía hay familias que orgullosamente dicen que pertenecieron a la familia en la que su abuelo o bisabuelo fue algún plateado, y que bueno, eso también ha dado origen a muchos estudios. De hecho, ahorita hay una tesis de doctorado de un alumno ahí en el Colegio de Morelos que está trabajando la figura de Martín Sánchez Chagoyán en las 3 novelas que tenemos aquí de Morelos, ¿no? Entonces, él se llama Rogelio y él ha hecho una investigación minuciosa, realmente muy interesante, incluso en archivos históricos, archivos parroquiales, y él ha trazado la existencia de personajes históricos, reales, que están en las novelas. Por ejemplo, aparece Martín Sánchez Chagoyán, que aparece en las 3 novelas. Está también Cristino Zapata, que es el tío del caudillo del sur, Emiliano Zapata, Silvestre Rojas, Felipe el Zarco y Severo. Entonces, tenemos ahí una cantidad de personajes que ya alcanzaron el grado de leyenda, pero que todavía sabemos de su existencia histórica. Y que sus familias actualmente están muy orgullosas de estar vinculadas con esos personajes. Y todavía los tenemos en las novelas. De manera que toda esta cuestión del vandalismo que pertenece desde tiempos inmemoriales a la cultura hispánica, adquiere una característica distinta en Morelos, ¿no? Realmente como de una cultura fundacional, de un México moderno, que busca valores en tiempos difíciles, en tiempos de verdadera convulsión, como fue el siglo XIX mexicano, y la primera mitad del siglo XX todavía, ¿no? En los tiempos de la Revolución. También otro tiempo muy difícil, muy convulso. Entonces, bueno, más que nada, eso era lo que yo quería transmitirles y pues hacer una invitación a que también conozcan los programas que tiene el Colegio de Morelos. En este momento estamos haciendo la difusión de 2 nuevos programas que tenemos, uno de la licenciatura en Derecho y Complejidad y otro de la licenciatura en Administración y Complejidad, y también hacer mención de que tenemos la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica. Tenemos también los programas de maestría y de doctorado en literatura y de demás ciencias sociales y humanidades. Entonces, pues más que nada ese era el pequeño mensaje que yo quería transmitirles. Espero que les haya gustado
Espero que los anime a conocer un poquito más la presencia de estos personajes en la historia y en la cultura morelense. Muchas gracias. Wendy, pues por supuesto, muy interesante todo esto que nos platicas y me llama muchísimo la atención todas esas como reminiscencias de los bandoleros, ¿no? Hoy en día también con estas cuestiones de que es guapo, es narcotraficante, pero es joven, es guapo, es poderoso, ayuda a la gente, como que quedan ese tipo de hilos de lo heroico, de algo con lo que el pueblo se identifica para mantenerlos como una especie de héroes en muchas ocasiones, aunque por supuesto no necesariamente lo sean. Así es, hay cierta ambivalencia porque finalmente lo que predomina es el tratamiento de la aventura. Lo que importa es contar sus aventuras y que de alguna manera son personajes transgresores, ¿no? Entonces, y recordemos que en una sociedad que a veces tiene como que un poco de conflicto con una autoridad corrupta y demás, adquieren todavía un carácter más seductor. Siempre son jóvenes, siempre son guapos, son enamoradizos, les gusta la fiesta, les gusta vestirse bien. Entonces, tenemos ya dentro de la cultura hispánica, no solo de la cultura mexicana, tenemos una larga tradición de andar pues ensalzando bandoleros, ¿no? A veces de una manera muy, muy ambivalente, pero pues ya eso estaba desde que le pagaban al ciego unas monedas por, oye, cuéntame la aventura de, no sé, Martín Sánchez. Oye, cuéntame esa parte en la que se roba la muchacha. Cuéntame esa parte en la que se ven a los ojos y descubren que están enamorados. Bueno, cuéntame la parte en la que asalta el tren y lo voltean y en la que hay explosivos, etcétera, etcétera. Todo eso son tratamientos de índole novelesca, de índole muy atractiva, que siempre han cautivado al público, ¿no? Y que en el estado de Morelos, bueno, tienen casi un valor fundacional muy importante. Y que lo podemos ver reflejado también en cuestiones como las series de narcos, las series de bandoleros, ¿no? Donde justamente la gente vemos esas series y se ha vuelto toda una gran controversia acerca de si es bueno verlas, no es malo verlas, qué nos enseñan, pero creo que todo viene justamente, como dices tú, explicado de esa tradición, ¿no? De la cierta alabanza del heroísmo, aunque no lo sea. Sí, como verán, no hay ninguna novedad en ese tipo de cuestiones de que citamos al mismo tiempo esa atracción y esa lejanía, ¿no? De decir, sí son cuestiones arriesgadas y demás, pero no dejan de ser delitos. Entonces, incluso esa misma actitud de repudio hacia los crímenes y demás, los vuelve todavía más atractivos. Y les encanta, a la gente les gusta oír todos esos sucesos que ellos han hecho y hasta la fecha, ¿no? De hecho, la imagen del mestizo que se forjó en la Nueva España era la imagen de un joven, pues, temerario, aventado, ¿no? De que no tiene nada, pero que finalmente es muy valiente y él lo va a intentar y es capaz y siempre tiene mucha hambre, ¿no? Es capaz de comerse casi un toro en salsa verde, ¿no? Y tenemos por ahí una composición en la Nueva España que le dice a una chica que por qué no lo quiere, ¿no? De que si él es joven es arriesgado, de que si le sueltan un novillo él lo torea, de que si se sube al caballo él lo corre a toda velocidad, de que bueno, no tiene dinero, pero finalmente pues es un joven impetuoso, arriesgado, con hambre de aventuras, con hambre de triunfo y demás. Ese prototipo está muy presente en nuestra cultura, en nuestra literatura, y empezó de manera muy temprana. Y precisamente empezó con este personaje mestizo que no pertenecía ni a la cuestión ni al grupo indígena, ni tampoco al grupo español, sino era alguien que tenía que formar su destino por sí mismo. No tenía fortuna, no tenía tierra, no tenía nada. Entonces,
de alguna manera su valentía, su arrojo y demás, era lo que tenía que ofrecer, ¿no? Y eso también lo tenemos presente en algunas composiciones novohispanas que, que andan por ahí y que están en la colección de poetas novohispanos de Alfonso Méndez Placarte de la UNAM. Ahí hay algunas cosas interesantes que finalmente los vemos como precursores de muchas actitudes que siguen o que de alguna manera han evolucionado en nuestra cultura, ¿no? Claro, y se refleja en héroes, incluso ese mismo arquetipo, como Emiliano Zapata, como bien decías, ¿no? Que incluso tuvo un familiar bandolero, y se refleja justamente en esa idea de, bueno, Zapata surgió del pueblo, surgió de luchar mucho, de pelear por la tierra, etcétera, hasta convertirse Así es, ¿no? en Y que es finalmente hoy los en día. bandoleros, lo que les faltó a lo mejor fue alguna carencia en su formación o alguna tara por ahí en su forma, en su infancia, en su destino, pero finalmente destaca que eran hombres, buenos hombres, y que en un momento de una coyuntura podían ser más valerosos y más heroicos incluso que los personajes de autoridad que estaban impuestos ahí, ¿no? De una manera externa. Entonces, de alguna manera, lo único a veces que le faltaba al bandolero para volverse un justiciero y un héroe era esa chispa de indignación que podía surgir en cualquier momento con una autoridad corrupta o una autoridad abusiva. Entonces, por eso este carácter un poco ambivalente, porque finalmente la valentía, el arrojo, el gusto por la pendencia, eh, o por ser temerario, por no tener miedo, o tener miedo, pero finalmente enfrentarlo y hacerlo, eran características que siempre la sociedad hispánica ha valorado mucho, ¿no? Muy bien, Wendy, y no sé si para antes de terminar de cerrar esta charla pudieras recomendarnos o repetirnos los títulos que tú consideras como esenciales para este tipo de lecturas, investigaciones, para aquellos que nos escuchen y que les interese tomar nota acerca de dónde busco más sobre bandoleros, dónde encuentro estas hazañas o estos hechos Pues de los que nos cuenta la doctora. está el Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, que verdaderamente tiene una distribución maravillosa, porque también lo dejan como lectura en la preparatoria, ¿no? Pero está en la historia del vandalismo en el estado de Morelos, de Lamberto Popoca y Palacios, que también es muy breve y está muy interesante. Y también los plateados de tierra caliente de perroblillos, pero ese sí es un poco más difícil de conseguir. En cuanto a los romances de Patricio Antonio López, hay un libro publicado por el Colegio de México del Mercurio Indiano, que también escribió Patricio Antonio López, para tratar de demostrar que la nobleza indígena era una nobleza valiosa como cualquiera de las noblezas europeas, ¿no? Entonces eso también es una aportación importante. Y también está el libro con los romances que editó Enrique Flores en el Colegio de México, y el libro inolvidable, que es una verdadera joya, de Julio Caro Baroja, que es el ensayo sobre la literatura de cordel, donde vemos todos los temas que eran atractivos desde la literatura del siglo de oro, ¿no? Y habla de los romances, de todos los tipos de romances que había, de todas las modalidades que existían en ese momento, de la literatura de cordel, y entre ellos los romances vulgares o de ciego, que así se les llamaba, que trataban crímenes, deshonras, encantos, prodigios, robos y aventuras. O sea, cosas muy, muy atractivas para leer. Entonces ese libro es ideal, el de Caro Baroja, es esencial para empezar a entender la literatura de cordel, la literatura tradicional, que se publicaba en hojas, pues digamos, de muy baja calidad, que era, digamos, literatura hecha para perecer rápidamente. Era como los periódicos, casi, casi. Se leía y al día siguiente, pues podía estar por ahí o podía dispersarse, pero que bueno, grandes estudiosos de la literatura hispánica
las han conservado y han visto, ¿no? Mira lo que pasó en el pueblito fulano de tal, alguien por ahí que escuchó la historia y se puso a componer unos versitos y se puso a imprimirla ahí en una imprenta casera, ¿no? Y le hicieron unos dibujitos y ándale a venderla por ahí para que se enteraran todos los demás. Entonces así funcionaba un poco y también todavía sigue viviendo de esa misma forma, ¿no? Hay veces que las grandes hazañas y demás no creemos mucho lo que dicen las noticias, sino más bien ahora creemos lo que dicen las redes sociales o lo que dice la gente que estuvo ahí. El valor testimonial es lo que importa finalmente. Sí, sí, con alguien que cuente que no es cierto, el Chapo nos vino a regalar aquí comida, no le creas a la tele y el rumor se queda, se esparce y por supuesto se mantiene como una verdad. Y es de lo más interesante todo esto que nos cuentas, Wendy. Yo siempre digo que estas charlas en ferias de libro que son tan breves dan para muchísimo más, para coloquios enteros, para conferencias. Ojalá que pronto podamos replicar algo así en el Colegio de Morelos, ahora que estemos de vuelta en la dichosa nueva normalidad presencial, porque sería todo un lujo poder escuchar mucho más acerca de estos temas. Y pues para todos aquellos que nos escuchen, que les llame la atención y ya escucharon las recomendaciones de la autora, antes de irse a ver la serie de Netflix de Narcos o algo, pues bueno, hay que pasar por todos estos libros tremendos que nos van a dejar una huella muy buena para comprender mucho más este tipo de historias. Pues muchísimas gracias, Wendy, ha sido todo un placer escucharte. No sé si gustes decir algo más antes de retirarnos. No, pues nada, que agradezco profundamente la invitación. Reitero una vez más la invitación para que vean toda la oferta de planes y programas que hay en el Colegio de Morelos, donde estamos impartiendo posgrados en Ciencias Sociales y Humanidades. Tenemos una oferta realmente única para el estado de Morelos, porque tenemos una modalidad semipresencial, somos un organismo público autónomo, esto hace que realmente nuestras cuotas y demás semestrales sean realmente muy accesibles para todo público y pues invitarlos a que nos visiten, a que estén al pendiente de nuestras actividades y demás y ojalá que pudieran tener la curiosidad y las ganas de inscribirse en algún programa de posgrado y ahí seguramente podrían darles un curso sobre los bandoleros para que realmente pudiéramos profundizar más sobre el tema. Muchísimas gracias. Por supuesto, ahí tienen la invitación, no dejen de seguir las redes obviamente del Colegio de Morelos y de la Feria del Libro Morelos, que todavía tiene muchísimas más actividades a lo largo de este día y todavía hasta el próximo domingo o lunes estaremos transmitiendo con muchísimas presentaciones y charlas. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Wendy, y con esto nos despedimos. Gracias a ti. Muy buenas tardes, hasta pronto. Hasta luego, gracias.